vida. De esta manera le doy la bienvenida al mundo de la legitimación de capitales. Hoy vamos a disertar sobre la misma y sus diligencias de investigación. Aspectos que a veces es un poco confuso o difícil de indagar. Entonces, fíjense, queridos compañeros, que antes de entrar a... Vamos a compartir. Antes de entrar a las diligencias propiamente de la legitimación de capitales, tenemos que saber qué es la legitimación de capitales, cuáles son sus características, aspectos, fases, y entramos a la diligencia. Entonces, fíjense que muy brevemente reconocemos que el origen de la legitimación de capitales, todos hemos visto estas películas de este gángster americano Al Capone, desde chiquitos algunos, hemos visto como este gángster americano, en razón a la prohibición de la época de los años 20, en esta prohibición del licor, este gángster americano ideó un sistema sencillo en la cual ocultaba y mezclaba dinero producto de actividades ilícitas como el contrabando de licor con dinero legal. Esto mediante un mecanismo sencillo que impedía investigar o determinar al Estado cuáles eran las ganancias provenientes de una actividad lícita y cuáles no. Esto lo mezclaba en una serie de lavanderías. Pero fíjense algo que es bastante interesante, que es que a veces nos preguntamos, ¿Al Capone llegó a legitimar capitales, a lavar dinero? Evidentemente, Al Capone no fue condenado, procesado por este delito. Al Capone fue procesado por otros delitos fiscales como evasión fiscal, fue condenado, fue preso en esta prisión famosa de Alcatraz y posteriormente muere a causa de una patología de naturaleza sexual. Entonces, fíjense que para la época no existía este tipo penal. A veces tendemos a confundir esto con que él era lavador, pero es que no estaba tipificado. A partir de esto es que se implementan estas normas. Es por ello, queridos compañeros, que debemos reconocer que el significado de legitimación de capitales, como bien lo hablaron los ponentes anteriormente, se conoce de muchas formas en diversos países, pero tiene el mismo significado. Como lo planteó el doctor Samuel, en España se le puede conocer como blanqueo de capitales, y fíjense que en Argentina se le conoce como lavados de activos, en Bolivia como legitimación de ganancias ilícitas, Costa Rica, fíjense ustedes, legitimación de capitales procedentes del narcotráfico. No estoy muy de acuerdo porque no toda la legitimación de capitales deba provenir directamente del narcotráfico. En Perú, lavado de activos, Uruguay, blanqueo de dinero y, como se le conoce en Venezuela, legitimación de capitales. Pero fíjense que la legitimación de capitales no es más que el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso de fondos o productos de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos o lícitos. Y podemos hablar de estas características de la legitimación de capitales, que en primer lugar es un delito que atenta contra el orden socioeconómico, términos que también empleaba la doctora Laura anteriormente. Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico. ¿Por qué? Porque el primer afectado va a ser el Estado, su economía. Y a su vez vamos a observar que atenta contra la administración de justicia, porque es un delito pluriofensivo. Esto quiere decir que no solamente se previene que se afecte el orden socioeconómico, sino a la administración de justicia, porque el legitimador de capitales impide las investigaciones en su contra o a los fines de que no sea detectado. En segundo lugar, es un delito que es por excelencia generado por grandes cantidades de dinero en efectivo, aprovechándose de los sectores más vulnerables del Estado. No sé si recuerdan, en aquella época, 2017, 18, época de alguna crisis económica,
Fíjense que en esa época no existían los bodegones ni concesionarios de vehículos. Y de repente observamos cómo estos sujetos activos que se dedicaron a legitimar capitales se aprovecharon de ese sector vulnerable y de repente observamos la proliferación de bodegones. En cada esquina había un bodegón, en cada esquina habían concesionarios de autos y más de uno se aprovechó de esa actividad vulnerable del Estado para legitimar capitales. En tercer lugar, las operaciones que tienden a legitimar capitales pueden confundirse con transacciones comerciales simples. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, este legitimador, puede utilizar una empresa de fachada para legitimar capitales, es como un mecanismo para ellos que éstas paguen nómina, paguen impuestos, paguen servicios, contribuyan a labores sociales, entre otros, pero esto a los fines de no ser detectado. Se considera un delito de dimensiones internacionales, generalmente considerados para países considerados paraísos fiscales, que existe esa interconexión entre ellos, países como Panamá, Suiza, Qatar, entre otros. Y su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito, evidentemente. Ahora bien, ¿dónde encontramos tipificado este delito de legitimación de capitales en Venezuela? Y lo encontramos tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo en su artículo 35. Y establece quien por sí o por interpuesta persona sea propietario, propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos y haberes, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado con una pena de prisión de 10 a 15 años y multa equivalente al monto legitimado. Por allí vi una pregunta que le hicieron a la doctora Laura con relación a las personas jurídicas, si podían ser practicadas realizar esa actividad prácticamente por esa sola persona jurídica, si mal no la entendí la pregunta, o necesitaba ser interconectada. Ya la vamos a responder, porque me parece bastante interesante esa pregunta y les voy a explicar más adelante qué se necesita para estar acreditada la legitimación de capitales. Ok, a su vez, también se tipifica la legitimación de capitales culposa y esta se basa en el incumplimiento de los sujetos obligados en no hacer el deber formal como tal, acarrea una responsabilidad culposa. Fíjense que acá en el artículo anterior también se tipifica los modos de participación. Y fíjense que establece el artículo 35 que quien sea propietario, poseedor o poseedora, fondos, haberes o beneficios, yo les pregunto algo. Si usted tiene o vive, le prestó fulanito, Pedro Pérez le prestó una quinta, y usted sabe que Pedro Pérez se dedica a una actividad ilícita o dudosa, y le presta una quinta para que usted viva 6 meses, 1 año, 2 años, usted no es el propietario, pero usted es el poseedor de esa vivienda. ¿Usted es responsable de legitimación de capitales, sí o no? Es interesante saberla. Hace poco le hice esa pregunta a un fiscal y fue un tema bastante debatido. Por otra parte, queridos compañeros, es importante que sepamos que según la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, va a ser una norma sustantiva y adjetiva. ¿Por qué? Porque esta norma también tipifica y establece los tipos penales, pero también establece procedimientos en casos de decomisos de bienes o procedimientos en casos de cómo demostrar su actividad probatoria. ¿Ok? Entonces,
esta ley va a ser una norma sustantiva y adjetiva. Y para saber cómo opera la delincuencia la legitimación de capitales, tenemos que reconocer que esta opera bajo el crimen organizado. Y en Venezuela se le conoce de esta manera. Tenemos la definición en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y establece lo siguiente. Fíjense que acá se los desgloso de una mejor manera, que comprende la unión de estas personas, tiene que ser duradera en el tiempo, tiene que ser reiterada en el tiempo, tiene como objetivo la obtención de beneficios que pueden ser beneficios económicos, se exige un número mínimo de personas para configurar la organización delictiva, existencia de vínculos jerárquicos, ejemplo, estos pranatos carcelarios que existían, existían niveles jerárquicos entre ellos, se puede emplear mediante métodos violentos o métodos de corrupción y persigue la transnacionalidad para el control de mercados nacionales y extranjeros. Entonces, fíjense que en razón al crimen organizado, lo cual ha sido una tarea ardua en definir cómo este grupo, este fenómeno delictivo ejecutado por un grupo de personas de manera reiterada y permanente en el tiempo, pueden lograr socavar los intereses colectivos y difusos de una nación y puede repercutir nacionalmente y a su vez internacional. Es por ello que cuando se trata del crimen organizado, se trata de que esta unión tiene que ser reiterada y permanente en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser que Pedro Pérez y María, que iban camino a un concierto, se dedicaron a legitimar capitales antes del mismo. Esta requiere que esta unión sea reiterada y permanente en el tiempo, que es el término álgido en materia de delincuencia organizada. Es por ello que cuando se trata de crimen organizado, y como se le reconoce en Venezuela, en nuestra ley contra la delincuencia organizada, se le investiga bajo la perspectiva de delincuencia organizada y por ende surge la asociación para delinquir. ¿Por qué? Porque ningún delito de la ley que tipifica la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo puede ser ejecutado por una sola persona. Es por ello que siempre la perspectiva para ser investigado en el Estado venezolano va a ser del delito de legitimación de capitales asociado al delito de asociación para delinquir, porque es un error, queridos compañeros, estructurar el delito de legitimación de capitales, por ejemplo, con el delito de agavillamiento. Entonces, fíjense que contestando la pregunta que había leído hace unos minutos en el chat, fíjense que lo primero que se tiene que demostrar de la persona jurídica es que así se le levante el velo a la persona jurídica, existen personas naturales detrás que la ejecutan. Pero más allá de que tengamos a estas personas naturales detrás que la ejecutan, siempre se va a tener que acreditar el delito de asociación para delinquir, propiamente de la delincuencia organizada, se tiene que acreditar. Es por ello que es bastante difícil que una sola persona jurídica o este socio o estos dos socios sean responsables como tal del delito de asociación para delinquir. Tenemos que acreditar esta asociación para delinquir como tal. Ahora bien, fíjense en las etapas o las fases que persigue la legitimación de capitales.
Y fíjense que en primer lugar tenemos la introducción o colocación, que no es más que la colocación de esa ganancia producto de la actividad ilícita. Es decir, por ejemplo, esa ganancia producto de la actividad proveniente del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, usted la va a invertir en un hotel o casino, por ejemplo. En segundo lugar, el procesamiento o la transformación, que consiste en una serie de mecanismos altamente complejos por parte del sujeto activo que impide la investigación o la detección por parte del Estado para ser investigado. Como ya se los dije, usted, este sujeto activo, legitimador, procede a pagar sus impuestos, la nómina de empleados, si hace una obra social, la paga, la cubre, entre otros elementos, a los fines de que el Estado no sospeche de su actividad ilícita. Y por último, el reintegro del capital ilícito o su integración, es decir, estos sujetos activos invierten esa ganancia de estas etapas o fases en bienes de lujos, inmuebles, coches de alta gama, o lo vuelven a reinvertir en este ciclo del legitimador. Hay autores que he leído que consideran que para que sea acreditada la legitimación de capitales se tienen que dar las 3 fases. Es decir, llegar hasta el reintegro o integración. Y hay posturas, que es en la que me afianzo yo, es que la legitimación de capitales se le investiga en base a la figura del derecho penal del enemigo. Es decir, el Estado venezolano no va a permitir que el legitimador llegue hasta la última fase donde ya el orden socioeconómico del Estado o la administración de justicia están fracturados para iniciar una investigación. No se puede permitir. El objetivo es ser detectado antes de que inicie la primera fase. Y si inicia la primera fase, es evidente que puede surgir una investigación a los fines de evitar, controlar o mitigar el tipo penal como tal. ¿Ok? Acá les traje un video, pero no lo voy no le voy a dar play porque quiero conservar el tiempo para ustedes. Ok, entonces, en razón a las normas que regulan la legitimación de capitales, como lo mencionó la doctora Laura, entre ellas tenemos las más importantes que se las voy a mencionar, no se las voy a mencionar todas, pero en primer lugar tenemos al Grupo de Acción Financiera Internacional, que ha incrementado políticas para prevenir y controlar la legitimación de capitales, del cual somos miembros desde hace años, y en donde a su vez se hacen consideraciones anuales y emiten políticas para que el Estado venezolano tenga eficacia y eficiencia a los fines de mitigar, controlar y prevenir estos delitos. Entre ellos, fíjense que lo habló también la doctora y el doctor Samuel. Les coloqué un ejemplo donde el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, ha establecido los riesgos del lavado de dinero con relación a los criptoactivos, de los cuales, como lo habló el doctor Samuel, Venezuela es uno de los estados con más normas que regulan los criptoactivos y a su vez la legitimación de capitales. Tanto así que el Estado venezolano es uno de los pioneros y primeros en Latinoamérica que creó una superintendencia nacional de criptoactivos y demás actividades conexas, donde también estableció políticas contra el lavado de dinero. Y esto podemos decir que somos pioneros en ello. Y fíjense que en razón a esto,
el Gafi hace recomendaciones con relación a los activos virtuales y el Estado venezolano lo ha aplicado. Fíjense cómo lo hemos aplicado de tal manera que nosotros, el Estado venezolano, hemos aplicado políticas como un sistema integrado de administración de riesgo. Y fíjense que me gusta que lo aprendamos desde la propia ley orgánica contra la delincuencia organizada. Y fíjense que el Estado venezolano debe, en razón a los órganos y entes de control, que en primer lugar tenemos a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, son los encargados de establecer políticas para inspeccionar, supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de todos los sujetos obligados. Entonces, fíjense que el sistema integrado de administración de riesgo no es más que un instrumento que el sujeto obligado debe formular y estructurar a los fines de evitar la proliferación o iniciación del delito de legitimación de capitales. Este instrumento le traje un ejemplo actual de cómo en fecha 31 de marzo de este año fue publicado la resolución donde se modificó el CIAR anterior del sector bancario y establece las políticas actuales y novedosas con relación a la prevención y control de este delito. A su vez, también se ha establecido un CIAR en criptoactivos que fue publicado por la SUNACRIP. Lo tomo en cuenta y se los digo porque lo quiero concatenar con la disertación de la doctora Laura, que sí, en Venezuela también ha implementado normas con relación a los criptoactivos y también la SUNACRIP ha publicado su sistema integrado de administración de riesgo. Entonces, este sistema integrado de administración de riesgo va a establecer las políticas que deben efectuar todos los sujetos obligados en el sector bancario. Y ya vamos a ver cuántos CIAR existen o de las principales ramas de los cuales han sido publicados. Entonces, fíjense que tenemos el sistema integrado, lo pueden ver, sistema integrado de administración de riesgo de la actividad aseguradora. Aquí tienen la providencia del sector turismo. También les coloqué la providencia, sector criptoactivos, la providencia, bingos y casinos, y el sector bancario que les acabo de mostrar la resolución. Este es el manual, queridos compañeros, que todos estos sujetos obligados publican a los fines de prevenir, controlar y mitigar el delito de legitimación de capitales y a su vez en pleno cumplimiento de lo establecido por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y a su vez con estas normas internacionales de las cuales somos parte hoy día. Entre otras políticas, fíjense que hay unas políticas bastante importantes, como política conozca a su cliente, donde podemos observar que tenemos que identificar al cliente. Ya vamos a observar más a detalles cuáles son estas obligaciones que tienen que tener los sujetos que deben aplicar como debida diligencia y como buen padre de familia a los sujetos obligados a los fines de administrar los riesgos. También estos sujetos obligados, que ya mencioné anteriormente, ameritan la necesidad de crear un oficial de cumplimiento, de establecer un oficial de cumplimiento que es un funcionario de alto rango, en la cual tiene unas responsabilidades que establecen propiamente los CIAR y nuestras normas, que entre ellas, bueno, es controlar las actividades de riesgo que puedan tener sus dependientes y a su vez de remitir información al órgano superior, que puede ser la UNIF, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Y fíjense que cuando observamos
anteriormente, el tipo penal del delito culposo puede ser por el incumplimiento de esta figura del oficial de cumplimiento, por ejemplo, de una institución bancaria a nivel nacional, de un oficial de cumplimiento en la actividad aseguradora de una empresa aseguradora. Ese incumplimiento va a acarrear una responsabilidad penal por parte de estos sujetos obligados. Ahora bien, ya entrándonos a la investigación y a las diligencias de investigación del delito de legitimación de capitales, es muy importante, queridos compañeros, que sepan quiénes son los obligados a realizar, a practicar estas diligencias y cuáles son las mismas, evidentemente. Entonces, en primer lugar, debemos entender qué es un sujeto obligado. Y fíjense que según la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, acá estamos aprendiendo en base a nuestra norma, en base a lo que realmente estamos, debemos aplicar y en base a lo que está vigente hoy día. Entonces, fíjense que el sujeto obligado no es más que todo organismo, institución, persona natural o jurídica sometida bajo el control y directrices de un órgano o ente de control de conformidad con esta ley. Ahora bien, ¿quiénes son sujetos obligados? Pues, según nuestra ley, fíjense que somos sujetos obligados las personas naturales jurídicas que se dedican al sector bancario, sector asegurador, sector valores, bingos y casinos, los hoteles, las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. Asociaciones civiles pueden ser hasta una iglesia. Organizaciones con fines políticos, las oficinas subalternas de registros públicos y notarías públicas. Nosotros los abogados, administradores, economistas, contadores, que nos dediquemos al libre ejercicio de nuestra profesión o cuando llevemos a cabo transacciones con clientes con respecto a la compra-venta de inmuebles, de administración de dinero, valores, entre otros. ¿Sí? Atención, nosotros los abogados, economistas, administradores, contadores, somos sujetos obligados. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compra y venta de bienes raíces, atención, asesores inmobiliarios, los realtors, los vendedores de inmuebles, que hemos visto muchísimos actualmente, son sujetos obligados, los vendedores de bienes raíces. Los que se dedican a la construcción de edificaciones, centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros. Los que se dedican al comercio de metales y piedras preciosas. De igual manera, a los que se dedican al comercio de objetos de arte y arqueología, a los que se dedican a la marina mercante. Fíjense esto, a los que se dedican al servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y negocios financieros a clientes. Las empresas que se dedican a la compra-venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres. Lo hemos visto demasiado. Muchas ventas de vehículos. Cualquier persona puede vender un vehículo. Y fíjense que hace poco conocí a una persona donde él tiene un concesionario de vehículos y fue citado por un órgano de investigación y le solicitaron, por favor, Pedro Pérez, entrégueme el documento de concesión de fulano de tal que le entregó un vehículo. En tal fecha necesitamos todos los datos de esa persona. Fíjense que a veces las personas, por vender un inmueble o por vender un vehículo y tener una buena comisión o ganarse una comisión, a veces omiten ciertas obligaciones, que ya vamos a ver cuáles son esas obligaciones, omiten esta responsabilidad y prácticamente pasan a ser cómplices de estas personas o cooperadores de estas personas. Entonces, a veces, por no aplicar las debidas diligencias, estos sujetos obligados incurren en el delito de legitimación de capitales. Ahora bien, fíjense que estos sujetos obligados, que ya sabemos y podemos detectar muchísimo hoy día, tienen una obligación
de conservar los registros y controlar transacciones según el artículo 10 de la mencionada norma. Y fíjense que esto implica que estos sujetos obligados que ya acabo de mencionar tienen la obligación de resguardar toda la identificación que esté involucrada a esa transacción producto de su actividad económica por lo menos 5 años, así sea en físico o en digital. Y esos datos son los relativos a la identificación de su cliente. Tiene que conservarla. Esta identificación puede ser su cédula de identidad, pasaporte, licencia de conducir, entre otros. No solamente estos datos de identificación, sino los datos que puedan acreditar la operación, una transferencia, si fue dinero en efectivo, copias del billete, de todos los elementos que acrediten esa operación, pero se tiene que resguardar por mínimo 5 años. Que yo les apuesto que muy pocos o pocos son los que aplican este control de registro o control de las transacciones. A veces a estas personas les da flojera o no tienen un control o no tienen quien los asesore y simplemente no lo hacen. Al momento en la cual se les solicite, evidentemente no la tienen. Por otra parte, fíjense que estos sujetos obligados tienen una obligación de reportar actividades sospechosas según el artículo 13 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, y es que debe informarse de manera, según el artículo 13, de manera expedita el reporte de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, los cuales los analizará y, de ser el caso, los remitirá al Ministerio Público a los fines de que éste evalúe si inicia o no una investigación penal en su contra. Entonces, fíjense que este reporte de actividades sospechosas lo establece la propia norma, no es una denuncia penal y no requiere de formalidades. Y tampoco acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa contra el sujeto obligado que la emite. Y a su vez se considera de carácter confidencial ese reporte y lo ha ratificado la UNIF. Se le presta debida atención a los fines de que esa información no escape de la esfera del control de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Entonces, ya vamos a evaluar cuáles son esas señales de alerta de las cuales los sujetos obligados deben reportar, cuáles son esas señales que pueden llamar la atención del sujeto obligado y cuáles no. Por ejemplo, tenemos acá las señales, las operaciones inusuales o sospechosas. Por ejemplo, un ejemplo práctico para que podamos entender. Una operación inusual que puede ser detectada por un banco. Por ejemplo, María vendió la casa de sus padres y se la pagaron en bolívares en su banco. En 5 años o en 10 años, María no había tenido un ingreso de tanto nivel o de tan monto tan alto en su banco, que el banco le solicitó a María: por favor, María, justifíqueme esta transferencia, esta operación. Y María puede decir al banco: oye, es que vendí la casa de mis padres y me la pagaron en bolívar. Aquí tienes el documento de compraventa, la transferencia, la identificación de la persona, tú tienes mis datos, y puede ser catalogado como una operación inusual. No es lo mismo que una operación sospechosa. Una operación sospechosa, ya lo vamos a leer detenidamente, ya es prácticamente detectado el inicio o la necesidad de iniciar una investigación porque se considera que está propiamente inmersa en delitos de delincuencia organizada. Antes de esto, sujeto obligado, bueno, tenemos que evaluar la tipología. Ya vamos a ver cuál es esa tipología. Se emite el reporte de actividad sospechosa, como lo mencionábamos anteriormente según la ley.
lo recepciona la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y esta, mediante los informes de inteligencia, evaluará si la remite o no al Ministerio Público para que inicie o no una investigación. Pero fíjense cómo inicia este aparataje antes de que exista una investigación formal en la Fiscalía del Ministerio Público, y esto tiene mucho que ver con lo que le dije anteriormente. Esto se investiga como el derecho penal en base al derecho penal del enemigo. No vamos a esperar que la estructura del Estado esté socavada para iniciar una investigación. ¿Ok? Más de lo que le expliqué anteriormente, los sujetos obligados deben reportar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y esta evaluará si inicia o no una investigación formalmente ante el Ministerio Público. Como se los mencioné anteriormente, el reporte de estas actividades sospechosas no es una denuncia penal, no requiere de formalidades, a pesar de que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ha publicado recientemente el formulario y los manuales que deben llenar todos los sujetos obligados a los fines de remitir las actividades sospechosas. ¿Por qué puede ser esto? Porque la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera a lo largo del tiempo pudo haber observado, oye, esto como que es difícil de digerir por parte de los sujetos obligados, se les está haciendo bastante engorroso hacer el reporte de actividades sospechosas, no lo están haciendo correctamente y por ende fueron publicados todos los formularios en relación a todos los órganos y entes que deben remitir este reporte de actividades sospechosas y fue publicado recientemente para ello. Entonces, así bien establezca que no requiere de formalidades, bueno, fue publicado estos formularios para ello. Y bueno, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ha sido enfática en que es totalmente confidencial esa información y no va a acarrear una responsabilidad en contra para nosotros. Fíjense que el 10 de noviembre del 2023 fue publicada unas señales de alerta que nosotros los sujetos obligados fue especialmente dirigida para los abogados, administradores, economistas, contadores dedicados al libre ejercicio de su profesión. Y fíjense que una señal de alerta puede ser, por ejemplo, una operación con un cliente cuyo beneficiario no se logra identificar. Otra, exceso de transacciones en efectivo. Y otra, identificación de estructuras corporativas que simulan operaciones. Entonces, fíjense todas las señales de alerta que nosotros los sujetos obligados, en especial lo que establece esta circular publicada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, debemos detectar. Fíjense otras señales de alerta que le coloqué acá. Relaciones con PECs, personas expuestas políticamente, incrementos patrimoniales injustificados, incumplimiento de cláusulas de contratos, uso indebido de identidades, entre otros. Estas son señales de alerta que pueden llegar a establecer que estamos en presencia de una operación sospechosa y que podemos determinar que una persona sí puede estar inmersa en este tipo penal. Como se los mencioné, una operación sospechosa ya es catalogada prácticamente como un delito ejecutado para legitimar capitales. Tenemos el artículo, que es donde lo establece el artículo 4 de la mencionada norma, y una operación inusual, el artículo 4, numeral 16 de la mencionada norma. Fíjense que muy brevemente les explico que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ha establecido, ha efectuado ejercicio de tipología. Les coloqué un ejemplo 2023, donde ha identificado modalidades o los mecanismos o pasos que realizan los sujetos activos propiamente inmersos en la legitimación de capitales para efectuar o ejecutar el delito de lavado de dinero en Venezuela. Entonces, mire, le coloqué un diagrama ejemplificado con los criptoactivos y fíjense que
se inició la creación de empresas de transporte, una inmobiliaria y un supermercado. Estas recibían dinero y en base a las fases o etapas de la legitimación de capitales, ese dinero era convertido en criptoactivos y era enviado a otros países considerados paraísos fiscales a los fines de retirar ese dinero en efectivo. Entonces se detectó la tipología que esa empresa explicada en ese ejercicio de tipología ya fue publicado el ejercicio de tipologías del 2024 y hoy en estos tiempos ya se está efectuando el actual ejercicio de tipología del 2025. Entonces fíjense que en este ejercicio de tipologías podemos encontrar que esta empresa de reciente constitución con un capital social fue poco representativo. Las aperturas de las cuentas bancarias fueron realizadas en agencias distintas a su domicilio fiscal. Por ejemplo, la empresa fue registrada en el registro mercantil del área de Caracas, perdón, pero la cuenta bancaria la aperturaron en Guadualito, por ejemplo. Tipos penales, legitimación de capitales, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, entre otros. Posible tipología. Empresas con alta movilización de fondos de procedencia dudosa que totalizan cantidades de alto valor para posteriormente ser destinados a personas naturales vinculados al sector de la minería digital no autorizada con el fin de adquirir activos virtuales y seguidamente divisa mediante el mercado oficial que son retiradas en efectivo, como se lo mencioné anteriormente, en estos países considerados paraísos fiscales. Ahora bien, fíjense que cuáles son esas diligencias de investigación que nosotros los sujetos obligados debemos efectuar, solicitar y hasta nosotros los abogados en ejercicio y fiscales del Ministerio Público a los fines de acreditar o no este tipo penal. Ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, podemos solicitar perfiles financieros y reportes de las transferencias electrónicas registradas en los sistemas bancarios, que sí se solicita bastante, sí lo hemos visto bastante últimamente. Podemos solicitar estas operaciones en efectivos y cheques, instrumentos financieros, las operaciones de compra y venta de divisa, pago móvil, y estas las segmentan por año y por institución. Actualmente hemos observado bastante cómo los órganos auxiliares de investigación, órganos como el CICPC, legitimación de capitales, han estructurado investigaciones contundentes con relación a estos instrumentos bancarios, propiamente solicitados y remitidos a la UNIF, donde se ha podido determinar que en relación a estas cuentas bancarias sí puede existir una responsabilidad en base a este delito. Información de los RAS de las personas naturales y jurídicas investigadas, con sus respectivos soportes. Es decir, fíjense que este RAS que este sujeto obligado emite tiene que ser demostrativo, tiene que ser demostrado con los soportes que usted está mencionando allí, tiene que estar debidamente acreditado. Por otra parte, la información de las direcciones IP, de los equipos electrónicos que pueden ser utilizados para las transferencias electrónicas, de los equipos de los cuales se realizan estas operaciones. Podemos solicitar a su vez en el Ministerio Público, los diferentes tipos de medidas, órdenes de aprehensión, imputaciones formales, órdenes de allanamiento, solicitud de medidas cautelares nominadas e innominadas, las experticias contables y financieras. Esto se ve muchísimo actualmente en la práctica. Fíjense que se puede determinar que se está en presencia del delito de legitimación de capitales por una pequeña infracción o una pequeña falta. Se puede descubrir toda una trama de lavado de dinero y esto puede empezar a ser reflejado nada más con las experticias contables y financieras.
Las informaciones a las empresas telefonías y celulares para establecer la vinculación de las personas investigadas. Ya como lo mencioné, las experticias a los libros contables, libro diario, mayor, inventario, libro de accionista, entre otros. Consultas en fuentes de información digital. Fíjense que hace años un cliente quería hacer una inversión cuantiosa con un venezolano que se encontraba en otro país, Ecuador, Bolivia, alguno de ellos, y nada más con googlear su nombre y apellido, se descubrió que esa persona estaba siendo investigada a niveles estratosféricos en esos países por lavado de dinero. Pero fíjense que es bastante importante nada más consultar en internet los datos de esa otra persona. Ubicación y fijación fotográfica de las personas, visitas domiciliarias, vigilancia estática, acciones de inteligencia, copia certificada de los registros de compañía, actas constitutivas, actas de asamblea, documentos protocolizados, referente a la compra, venta de bienes muebles o inmuebles. Esto es bastante importante. Estado de cuenta, donde se establezca los soportes y depósitos, retiros de efectivo. Ya lo hablamos anteriormente. Las solicitudes de cartas rogatorias en caso de cooperación internacional. Recordemos que esto es un delito de carácter transnacional en base a la delincuencia organizada y evidentemente existe cooperación con otros países a los fines de practicar la misma. Tenemos a su vez, bueno, copia certificada de valores y de declaración de origen de los fondos. Es muy importante hacer esta declaración de ilicitud de los fondos. Actualmente muchos exchange o mercados de intercambio de criptoactivos están implementando, ya la mayoría los ha implementado estas normas contra el lavado de dinero a los fines de evitar el mismo. Fíjense lo que les mencioné anteriormente, demostrativo de suciar y su ejecución, y otras diligencias como el CENIAC, INTT, INAC, INEA, entre otros. Fíjense todas las superintendencias a las cuales les podemos solicitar esta diligencia de investigación. Superintendencia del sector bancario, de la actividad aseguradora, al Banco Central de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Valores, al Ministerio de Poder Popular en materia de Relaciones Interiores y Justicia, al CENIAT, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, al Ministerio de Poder Popular con competencia en petróleo y minería, de igual manera en materia energética, entre otros. Acá le coloqué más, todos los órganos competentes a los fines de solicitar información para ello. Y quería demostrarles cómo la UNIF publicó en el 2023 una tasa, una estadística, donde en fase de juicio teníamos muy pocas estadísticas en base a las condenas por estos tipos penales. Pero yo les digo algo, esto fue en el 2023. Si bien es cierto, uno de los problemas que pudo haber tenido en este tiempo, y pueden haber una incidencia un poco más alta, un poco menor hoy día, es que tenemos tantas diligencias de investigación que a veces pueden ser tardías sus resultados o respuestas a los fines de que se ha acreditado o no el tipo penal. A veces pueden pasar más de los 45 días, más de 6 meses, completar la mayoría de las diligencias de investigación y por ende estas cifras para entonces. Hoy día, esta problemática se ha ido atacando y se ha tratado de que sean más eficientes las resultas y las prácticas de estas diligencias de investigación, porque evidentemente con ellas se va a prevenir, controlar y mitigar este tipo penal. Esto es más a manera de reflexión que urge, y a mi criterio, que estas diligencias de investigación sean practicadas y ejecutadas muy brevemente a los fines de tener más efectividad, y en base a esto